Tienen por allí la nota de su primer examen, que fue un examen en línea. Bueno, allí no había mucho que ahondar porque bueno, eran preguntas de verdadero y falso y de opción múltiple, pues. Entonces, acá por ejemplo en estas láminas le presento allí cómo han debido quedar las respuestas en ese examen en línea. Ustedes revisaron también, bueno, ya pudieron ver obviamente cuáles respuestas tenían malas. No sé si tenían la retroalimentación directa, ¿no? Pero bueno, acá les presento por lo menos cómo iban a quedar la respuesta a cada una de esas preguntas que tenían allí en el examen en línea. La primera pregunta que tenían allí, bueno, dice, cada número que existe en el interior de una matriz se puede expresar y denominar según su posición dentro, bueno, obviamente dentro de la misma matriz, pues. Ahí tienen que seleccionar en este caso matriz. La opción, bueno, A, B, C, D les iba a variar dependiendo de los exámenes porque siempre son diferentes, pues. O sea, aleatorias en cada examen. No siempre están en la misma posición las opciones. En cuanto a la pregunta 2, le decía, una matriz escalar es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son, en este caso, bueno, tienen que ser iguales para que sea una matriz escalar. Que bueno, todo esto lo tenían en la guía que le dejé. También la tercera les decía, una matriz singular tiene matriz inversa. Esto era falso porque la matriz singular tiene que tener, en la matriz singular, el determinante 0, y los determinantes 0, bueno, no tienen matriz inversa, pues. Simplemente eso. Vamos a la pregunta 4, dice, si una matriz nula es rectangular, entonces idempotent. Falso. Las matrices idempotent, si recuerdan allí en la guía, era cuando que A al cuadrado iba a ser igual a A. Entonces, una matriz nula que sea rectangular, recuerden que las matrices rectangulares son matrices que son desiguales, pues, es decir, 2 por 3, entonces no puede ser idempotent, pues tiene que ser una matriz cuadrada, pues. Era falso también. En la ingeniería civil se usan matrices para representar las fuerzas, los momentos y las deformaciones, que era una de las, digamos, de las aplicaciones que tiene la álgebra lineal y las matrices como tal en la ingeniería civil. Y bueno, si tenía entonces las otras preguntas que están allí. La matriz rectangular tiene distintos números de filas que de columnas, su dimensión es n por n. Esto era falso porque, como lo que te acabo de comentar, la matriz rectangular son la matriz 3 por 2. Tienen un número, no tienen el mismo número de filas que de columnas. La que tiene el mismo número de filas por columna es la matriz cuadrada, pues. Y solo matrices cuadradas pueden tener inversa. Esto es, bueno, sí, obviamente las matrices cuadradas son las que pueden tener una matriz inversa, que las matrices inversas las calculamos con los métodos de Gauss. Uno de los métodos es con Gauss-Jordan, pues. Y acá tenían otra pregunta que era, la matriz inversa es una herramienta fundamental en álgebra lineal y tiene diversas aplicaciones como, bueno, la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, transformaciones lineales. Esa era la primera opción que tenían. Y fíjense que las otras opciones que tenían allí en esa pregunta 9 eran muy parecidas, sin embargo les cambiaban alguna palabra. Pues por ejemplo la C le dice la resolución de sistemas de integrales. Entonces bueno, allí fíjense que le cambia nada más algunas palabras nada más. La D le cambiaba por ejemplo transformaciones no lineales. Entonces, pero la opción correcta en este caso era la opción A, de esta que les muestro acá. Y bueno, la última pregunta les decía, el álgebra lineal estudia los vectores, los espacios vectores, las transformaciones lineales y los sistemas de ecuaciones no lineales. Totalmente falso porque no estudia los sistemas de ecuaciones no lineales. Los demás sí lo estudian, pero no las ecuaciones no lineales, sino las lineales. Simplemente por eso ya era falsa esa pregunta allí. Entonces, esas eran las preguntas que tenían ustedes en su examen. Un examen, como yo les había dicho inicialmente, que es un examen totalmente teórico de la guía que le había dejado por allí. Entonces, bueno, el sistema les arrojó de una vez su nota, por lo menos ya esa al momento ustedes sabían ya su nota de ese primer examen, pues, de acuerdo a lo que ustedes contestaron allí. ¿Alguna pregunta sobre ese primer examen? ¿Cómo saliste en ese primer examen? Sí, en ese primer examen saqué 16. Me equivoqué en la pregunta de ingeniería civil porque yo soy de electrónica y la verdad es que no sabía, pues. Esa fue una en la que me peleé, creo que la novena, creo que también, la penúltima, entonces me equivoqué. Ok. Nada más en 2, sí. Vale, pues. Bueno, entonces eso era básicamente lo que tenía. Bueno, sí que la mayoría salió bastante bien en esa primera evaluación, pues.
Un examen, como les digo, bastante sencillo, bastante corto para responder. Creo que los 15 minutos que tenían allí para responder. En cuanto al segundo examen, que ya sí un poquito más laborioso, que era ya las aplicaciones con matrices, vamos a ubicar aquí, déjame dejar de compartir esto y buscar este examen que es uno de sus compañeros. Este examen que está acá en cuanto al segundo examen. El segundo examen en que me enfoqué para revisar, pues que ya tienen toda la revisión allí del segundo examen. En ese segundo examen, básicamente que tuvieran el procedimiento. Porque lo demás, bueno, las operaciones con matrices obviamente que tuviesen bien el resultado, pero que tuviesen bien su resultado y que obviamente cumplieran con el procedimiento, por lo menos porque yo les dije, creo que les había dicho en clase, o les dije en clase que ustedes meten esas matrices, esas dos matrices, por ejemplo, en este primer ejercicio, que ellos lo den cualquier aplicación ahorita y les va a dar el resultado. La matriz le da a la matriz esta, taca, el resultado. Entonces yo quería ver el procedimiento que ustedes iban a hacer, de acuerdo al procedimiento que vimos en la clase que les expliqué y en la guía que tenían en la plataforma, que aplicaran ese procedimiento allí en cada uno de esos ejercicios, pues. Entonces, porque eso ya ahorita no podemos escapar a que ningún ejercicio que no aparezca en ninguna inteligencia de las que tenemos actualmente. Entonces, bueno, era por lo menos ustedes tienen que saber aprovechar esas inteligencias de alguna manera, pues. El procedimiento me interesaba que ustedes lo manejaran y lo hicieran pues en sus exámenes, para yo realmente ver que ustedes nos hicieron algo. Entonces, pues nada, vale que entonces ustedes pongan el resultado ahí directo, como pasó en muchos exámenes, estaban simplemente le daban sumar, por ejemplo, en algunos ejercicios, sumar la matriz A más la matriz B, y ya directamente el resultado, me daban el resultado de la matriz como quedaba. O sea, quería ver el procedimiento de que yo tenía que sumar este numerito de aquí con este otro numerito de aquí, como estaban en las guías pues, que les presenté. Por ejemplo, algo parecido a como tienen este examen que les digo que es uno de sus compañeros, que es uno de los que vi por allí, estaba bastante bien. Por ejemplo, le daban el primer ejercicio estas dos matrices para la multiplicación de dos matrices, A por B. Entonces aquí era básicamente eso, pues multiplicar, recuerden que era filas por columna, que era lo que decía cómo se multiplican las matrices. Y acá él multiplicó, por ejemplo, de la primera matriz 5 por 1, después el otro procedimiento que era más 3 por menos 5, más 4 por 0, más menos 2 por 5. Toda la fila de la primera columna por la primera fila de la matriz A por las columnas de la matriz B. Y aquí entonces hizo todo su planteamiento, después se fue con la segunda, con la tercera y así, dejó todo allí plasmado y al final, bueno, sumó, multiplicó y sumó todo su resultado y la posición que tenían acá en sus operaciones era la posición que obviamente como les iba a quedar los numeritos en las posiciones de esta matriz, que en este caso le dio una matriz 2 por 3. Esos eran los procedimientos que yo les decía, y muchos que les escribí por allí que a lo mejor no entendieron lo que les escribí cuando les decía que dejaran su procedimiento dentro de la matriz para que ya cuando sacaran el resultado le iba a dar en la posición que iba a quedar cada numerito dentro de la matriz. Entonces era básicamente eso lo que les estaba diciendo, pues. Igualmente fíjense en la matriz B, 1B que les decía también para multiplicar esas dos matrices, ya una matriz 3 por 3, igualmente todo el procedimiento allí plasmado dentro de la matriz, dentro de unos corchetes o dentro de unos paréntesis, para finalmente entonces dar el resultado de la matriz. Entonces era saber de dónde sacaste tú este resultado de A por B. Era simplemente multiplicar filas por columnas de entre cada una de las matrices. Y así veníamos con el problema 2, que estaba bastante sencillo de suma de matrices, porque era sumar componente con componente. Acá, evidentemente, el error de este examen tuvo solamente aquí. Y en muchos exámenes pasó eso, tenían errores de signo, o sea, de la suma o resta mal. En este caso, fíjense, acá debió el compañero sumar 7 menos 3, que es lo que obviamente hizo acá, él planteó 7 menos 3, más menos 3, pues le iba a dar 7 menos 3, pero el resultado le iba a quedar positivo, ¿cierto? Porque 7 menos 3 son 4 positivos y colocó menos 4 acá.
Ya por eso fíjense que la matriz, todos los demás componentes de esta matriz, si están bien, solamente acá hubo el error. Y así pasó en muchos exámenes. Allí los penalicé, pudiera ser haber sido con un punto dependiendo de la gravedad. Si era muy evidente, tenían por ejemplo, tres errores dentro de la misma matriz de sumas o restas, bueno, ahí sí fue un poquito más severo en los puntos, pues por lo menos, si no era tan severo la gravedad que había del error cometido, bueno, le quitaba por lo menos un punto nada más. De hecho, al lado en los comentarios de que cuando les corregí, le tenía que hacer alguna acotación y le colocaba 1 de 2. Si el ejercicio valía 2, bueno, le coloqué 1. 2 de 2 si el ejercicio valía 2. Cuando le fui corrigiendo allí para que supieran cuánto valía cada uno de los ejercicios. Bueno, acá, así con cada uno de estos ejercicios, por lo menos este que era bastante, bueno, digamos laborioso, un poco más largo, pero igual era bastante sencillo porque este es suma de matrices, sumar componente a componente. Como yo les había dicho, pendiente era con los signos, evidentemente, pendiente con los signos cuando estuvieran sumando o restando. Y de los más complicaditos que había acá, eran los dos últimos, pudieran haber sido un poquito más complicados, bueno, sin embargo tampoco no tanto, porque era una multiplicación de 2 por A y 2 por C, por ejemplo este, y lo demás era sumar. Creo que el más complicado era los de la multiplicación, que son los primeros. Esos sí son un poquito más complicados porque tienes que estar pendiente allí sin despegarte mucho del cuaderno para no perderte. Y este último que involucraba una multiplicación y una resta. Eran un poco los más complicados que pudieran haber estado allí, pues. Sin embargo, bueno, eran más de lo mismo y estar pendiente de lo que estaban haciendo. Entonces, esto es lo que respecta la manera como evalué, pues me enfoqué en procedimiento y evidentemente en resultados, pues en que tuviesen su procedimiento y su resultado de este segundo examen, y ya tienen allí las notas en la plataforma y los comentarios que les dejé allí también en la plataforma sobre dónde se equivocaron. Les corregí directamente, por eso que les pido que sean en PDF los exámenes, para poder corregírselos directamente allí, pues, en la plataforma, dejarle si está bueno, si está malo, ponerle algún signo de interrogación si no he entendido o qué pasó ahí, porque no terminaron, y hacerle al lado el comentario o la retroalimentación que tienen allí cuando ustedes ingresan allí a su examen. O sea, no sé si tienen alguna pregunta de cómo viste ese examen, la evaluación de ese examen. No, yo en mi examen saqué 9 porque me equivoqué, como usted dijo, en algunos signos. ¿Y en qué ejercicio aquí? Aquí tengo mi examen. En el ejercicio... ¿Dónde está? Ya, déjame abrirlo, no. Okay. Carga, abrir. En el ejercicio 4, que era B menos A, y yo puse A menos B. Y no sé si, pero yo me acuerdo que usted dijo en la clase pasada que en la multiplicación sí se podía agarrar, o sea, si pide A por B, usted podía B por A, ¿o no? ¿O me equivoco? No, sí, no es lo mismo multiplicar. En la suma sí, pero en la resta no. En la suma sí puede, es lo mismo A más B que B más A. En la suma, porque está sumando 2. Pero en la resta, fíjate, no porque este signo es negativo. Porque aquí cuando yo te digo B menos A, la A es negativa, o sea, la matriz A, todos los componentes de la matriz A te van a quedar negativos. Y si tú lo sacas B menos A, ¿qué te está quedando negativo ahora la B? La matriz B. Pero en cambio, si tú lo haces A más B y B más A, eso sí no hay problema porque los dos son positivos. Igual si fuesen los dos negativos aquí, menos B menos A, ahí sí no hubiese habido problema, pues te iba a dar el mismo resultado, pues. Que es conmutativa, porque de acuerdo a las propiedades de la suma, pero no es lo mismo tampoco en la multiplicación A por B que B por A, porque van a tener columnas y filas diferentes, pues. Por eso allí no era... En el tercer ejercicio me equivoqué en un número, puse un 1 y creo que era otro número. Si no me equivoco, sí. Y en el quinto ejercicio puse 2 más A más 12 y era 2 menos B. 2A menos B. Bueno. Sí, ahí todo está malo, básicamente. Correcto. Y lo que pasa es que, bueno, si me equivoqué fue porque no sé si pudo ver que yo entregué ese examen a las 3 de la mañana. Tenía otra materia que hacer, tenía clases de viernes en la mañana. Y bueno, pues me puse ahí medio dormido, pero lo hice, pero me equivoqué en varias cosas, pues.
como tenía chance de las 9, entonces tenía que hacer en la mañana, entonces yo dije, no puedo dejarlo en la mañana, para la mañana para resolverlo. Tengo que hacerlo ahorita en la madrugada. Y pasó eso, pues. Entiendo. Sí. Bueno, quedamos pendientes entonces para la próxima, entonces, a ver cómo vamos mejorando esos tiempos allí. Bueno, era básicamente eso lo que quería aclararles allí sobre los exámenes. Y ya para este segundo corte, bueno, igual con la nota que me dices que llevaba y 19, creo que apruebas el corte, pues. Creo que tienes que estar pendiente para el próximo corte. Ya el próximo corte, que ya tienen por allí las fechas y tienen también el primer material, es balance de materia, está un examen práctico. Ya, entonces, bueno, les publico por ahí cuando va a ser la clase ya netamente para ese examen. Ya tendrá que ser la semana que viene, para evaluar algunos ejercicios allí de ese tema. Y los que vienen, si ven en la planificación que tienen ahí colgada en la plataforma también, ya no sé, creo que los voy a evaluar como, no sé si como informes o como artículos científicos, pues ya bueno, más allá lo voy a ver allí cómo evalúo esos temas que vienen de allí para allá, que son temas que no son temas, digamos, de alguna manera teóricos, tienen práctica, pero nosotros no vamos a ver la práctica como tal porque son separaciones entre fluidos, porque si líquido, gas líquido, entonces eso ahí lo manejo de otra forma, pues, y ya puede ser por que ustedes investiguen algún artículo sobre esas separaciones allí. Entonces, bueno, yo llegado el momento les explico allí qué es lo que vamos a hacer con ese, a partir del segundo examen, del segundo corte, que son informes de lo que vienen, pues son procesos de separación. Pero que viene sí es netamente práctico de balance de materia, pues. Ya tienen ahí, como les digo, la primera guía para que la vayan repasando para cuando ya venga el primer examen, la clase, lo explico allí y luego ya entonces el examen. Me dijo que el 20% del segundo corte puede ser teórico, ¿no? El sistema de ecuaciones lineales Kramer, Gauss y Jordan. Ya, yo estoy hablando de informe técnico y esto es álgebra. Yo me confundí. Sí. Ok, fluido, dije, pero... Sí. Eso okay, lo que estaba hablando era de química, de ingeniería química. Y yo, estoy con álgebra. Me confundí los papeles porque estaba revisando los exámenes de ingeniería química. Sí, lo que ya tienen ahí igualito, tienen el material, sí. Creo que yo les coloqué, no me recuerdo que les coloqué allí para el examen, viene lo de, sí, la sistema de ecuaciones lineales, es lo que viene, sistema de reducción, por sustitución, que son para el primer examen. Es lo que tienen ahí en la plataforma. Es el primer examen, sustitución, reducción e igualación. Es correcto. Sistema de ecuaciones lineales. Esos tres métodos para resolver ecuaciones lineales. Y después vemos los de Gauss-Jordan, que es el otro que tienen allí, y el de Kramer. Y el de Kramer, correcto. Para ver para el segundo examen del de 20%, correcto. Posiblemente la metodología va a ser la misma. Por lo menos va a haber un examen en línea, que ya ahí sí les tengo que explicar cómo es examen en línea, porque creo que no lo han hecho todavía. El examen en línea, en este caso yo los hago, un examen en línea, por ejemplo, ponte tú, no sé si es el primero o el segundo, ¿qué te dice allí? Que no lo recuerdo. ¿Es el primer examen o el segundo que va a ser en línea? No, todavía no ha puesto cuál va a ser en línea, solo puso fechas sujetas a cambio previo aviso, pero no ha dicho todavía cuál va a ser en línea. O sea, están los temas nada más y la fecha, ¿no? No les puse cuál era en línea. Exactamente, correcto. Ok, tengo que, entonces, pues déjame ver cuál voy a hacer en línea, porque, por ejemplo, tú que sea el primero de ecuaciones lineales, yo les doy los ejercicios en un examen en línea y les doy las opciones de respuesta. Ustedes se ponen a hacer su ejercicio cuando les toque el momento, el tiempo que vayan a tener, se ponen a hacer su ejercicio, ustedes van a comparar lo que usted les da con las opciones que yo les doy. Y ustedes van a marcar esa opción, dependiendo de si les da o no les da. Si no les da ninguna de las que ustedes tienen ahí, usted considera que está bueno lo que está haciendo, marcará ninguna de las opciones que yo tengo ahí. Y así con los ejercicios que yo les vaya a mandar. Luego, eso donde usted hizo su ejercicio, eso usted lo va a subir también en un espacio que tengo que colocar ahí en la plataforma. Pues. Esa es la metodología que hago con los exámenes en líneas prácticos, pues de esa manera. Sí, yo vi electrónica 3 virtual y el profesor puso algo así con circuito, ¿no? Me ponía que si 1 o 2 horas dependiendo de los circuitos que mandaba y ponía que si 2 o 3 circuitos y ponía, como te dice, las opciones de cuál era el resultado final de los circuitos. Perfecto, así entonces ya están por lo menos, tú estás claro por lo menos como familiarizado con ese método, pues, que me envían después la comprobación de lo que hicieron, pues.
Ok. Algo así. Entonces eso es lo que va a ser. El otro sí va a ser, no sé si va a ser examen así como este que acabamos de ver, o cambio la metodología. Y yo les aviso allí porque tengo que verificar eso bien. ¿Qué otras opciones hay dentro de porque ahí en la plataforma había una opción, pero no la veo tan, no sé, que es como hacerlo, digamos, que ustedes lo resuelvan directamente allí en la plataforma, pues, sin tener que enviar ningún archivo. Pero tengo que ver cómo es esa opción allí en la plataforma, si me voy a ir por esa vía, pues. Porque las que más manejo, que se me hacen más, la veo más sencilla para ustedes, es los exámenes en línea y el enviarle las tareas, pues. Ustedes las tareas y después las suban allí, así como que es las que he visto por allí más viable para ustedes, más fácil, pues, de las opciones dentro de la plataforma, pues. Entonces, bueno, de ahí yo verifico allí, manejo cómo podría ser esa evaluación, o si va a ser esta misma metodología, bueno, ya igual yo les aviso allí con tiempo. Ok, profe. Bueno, si entonces no tienes más dudas, no quedaste claro conforme con tus notas y con lo que viste allí, con cómo era la resolución o lo que se estaba pidiendo para la resolución de los ejercicios, bueno, fino, pues. Sí, está bien. O sea, me equivoqué en lo que tenía que equivocarme, lastimosamente, y bueno, saqué eso, pues. Pero como te dice, sí saco el corte. Tengo 3 como algo con el primer examen. Bueno, si va pendiente entonces para el próximo corte, entonces. Sí, profe. Dale, profe. Dale, Buenas noches, hermano, profe. hablamos.